Buenas noches a todos. Vamos a ir esperando un poquito en lo que se van conectando a esta transmisión que se emite desde la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, y que en estos días, como una gran bendición, hemos contemplado la posibilidad de hablar sobre el tema de la vida. Estamos en la campaña de los 40 días sobre la vida, y queremos nosotros alzar la voz con tanta alegría, como tantos mexicanos, frente a la aprobación de leyes que, en lugar de favorecer nuestra existencia, pareciese como si quisieran aniquilarla, acabar con ella. Y quisiera invitarlos antes de presentarles este matrimonio que hoy estará con nosotros compartiendo este bello tema sobre la declaración del aborto. Quisiera invitarlos a que nos pongamos en la presencia de Dios, a todos aquellos que se están conectando, en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para pedir al Señor que mantenga nuestro corazón y nuestra mente siempre pegados o apegados a la búsqueda constante de su voluntad. Y no creo de ninguna manera que sea voluntad de Dios el aniquilar la vida. Por tanto, pues que nosotros podamos abrirnos a la conciencia de la importancia que tiene esta temática en esta semana de formación. Entonces, pues lo hacemos con la oración que Cristo nos enseñó. Esta oración, que es una oración tan rica, que encierra tanto la petición como la acción de gracias, como el reconocimiento de la presencia de Dios entre nosotros. Y cerramos con el Ave María, como el ángel le saludó a la Virgen María para darle la buena nueva. Ayer, más bien en estos días, mientras se daba uno de los temas, me llamó mucho la atención, pues fue precisamente ayer. Me llamó mucho la atención un comentario que por ahí hizo una persona. Por eso la importancia de compartir, porque nos hace rico el momento, donde decía, a través de un embarazo no planeado se hizo presente Dios entre nosotros. María no planeó el embarazo, pero aceptó la vida, la protegió al lado de San José. Qué importante que nosotros tengamos en cuenta este detalle tan extraordinario que salvó nuestro mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bueno, les presentamos a los que se están por ahí conectando, que algunos ya tendrán el gusto de conocerlos, a Fabi, a Macario. Ellos pertenecen, que ellos nos expliquen más bien a qué grupo pertenecen aquí dentro de nuestra parroquia, dentro del seno de la iglesia, cómo ellos desarrollan o buscan de agradar a Dios a través de un apostolado concreto. Muchas gracias, hermana. Hermanita, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Pues como ya nos presentó la hermanita, mi esposo es Macario, yo soy Fabi, y pues pertenecemos a la Comisión de Familia aquí dentro de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, y somos coordinadores del movimiento eclesial de encuentros conyugales aquí en Querétaro. Y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo este día. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a seguir una temática en torno a la declaración sobre el aborto, que pertenece a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por ahí vamos a tocar algunos aspectos,
pero como siempre buscando de que sea un momento ameno, de que ustedes de aquel lado de la cámara puedan ir haciendo algunas intervenciones, algunas hasta si lo podemos ver de esta manera, algunas preguntas, algunas aportaciones que, como ya les decía, puedan hacer rico este momento de nuestras semanas de formación. Qué importante que nosotros tengamos la conciencia de que nuestra aportación tiene un gran peso en estas semanas de formación. Miren, nosotros podemos, si ustedes gustan, prepararnos muy bien, tratar de aprender y de entender la doctrina de la iglesia de la mejor manera, tratar primero de aplicarla de este lado para poder hablarla con ustedes, y de nada nos serviría si ninguno de aquel lado tiene a bien experimentarse necesitado de la doctrina, experimentarse con deseos de seguir aprendiendo. Nunca terminamos de aprender. Y yo creo que Dios se vale absolutamente de todos los medios para llegar hasta nuestros hogares. Entonces, pues, tratando de poner todo nuestro empeño, todo nuestro mejor deseo, y ¿por qué no? ¿Por qué no también contemplar nuestro papel como evangelizadores a través de los medios de comunicación? Porque ya lo decíamos, cuando yo no solamente pongo mi aparatito, mi teléfono, mi televisión, sino que además conecto a 2 o 3 o 4 o más personas para que puedan seguir estas transmisiones que con mucho cariño y empeño tratamos de tener dentro de nuestra parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Y pues bueno, Nuestra Señora de la Esperanza, también nosotros con la esperanza de que de aquel lado haya 1 o 2 o 3 o 4 o más. Más. Sí, los invitamos a que compartan la transmisión y se queden con nosotros. Así es. La verdad es que es un tema muy interesante. El día de ayer que me habló la hermanita, para invitarnos, fíjese hermanita que yo, estaba pensando, realmente cuando se mete uno a temas como que estamos llevando ahorita en los últimos días, hay mucha controversia, hay muchas opiniones divididas, y sin embargo, yo creo que muchos de los que sabemos el valor que tiene la vida, como dice usted, hermana, es nuestro, pues, el defenderla, ¿no? Es nuestro papel defenderla, el poder hacer algo. Y ahorita, claro que con las redes sociales, ¿cómo es necesario? ¿Qué pasó el día de ayer cuando se nos cayeron el WhatsApp y el Face? ¿Verdad? Yo estaba bien contenta. Bien contenta, ¿verdad? Sí. Que realmente sí, porque nos da un espacio para estar con la familia, ¿verdad? Un respiro. Sí. Ajá. Pero sin embargo, nos damos cuenta ahora que son herramientas con las cuales podemos llegar a mucha más gente, ¿no? Sí, a claro. Muchísima más gente. Y yo creo que con este tema ahorita que estamos tocando, el llegar a raíz de estas redes sociales, a través de esto, a todos ustedes, pues es muy rico, ¿no? Sí, sí. Pues ciertamente que hablando de que se cayó la red y demás, pues sí pensábamos en las transmisiones que hacemos en este momento, en este horario, y decíamos, pues a lo mejor no vamos a poder estar interactuando con los demás, y sin embargo, miren, todo quedó así como que tan exacto, que es cuando uno se atreve a decir incluso que la voluntad de Dios es extraordinariamente precisa. O sea, no hay así como que ni para acá ni para allá. Pareciese como si se hubiera apagado para regalarnos un día distinto, y que en el momento preciso que necesitábamos de hablar, de transmitir, el Señor conectó nuestros aparatos y parecióse que todo volvió a la normalidad. Entonces, pues bien agradecidísimos también con el Señor que nos permite hacer estas transmisiones, y pues a echarle ganas, a tratar de aprender mucho, de compartir, de aceptar el don tan maravilloso y extraordinario de la vida, que pareciese que se da entre la nada, pero en realidad está sucediendo un milagro en medio de la totalidad de Dios que se hace presente entre nosotros en nuestro mundo. Y ahorita que mencionó eso, hermana, en los tiempos perfectos de Dios, yo le apuesto
al 100% a esos tiempos perfectos de Dios cuando manda una vida. O sea, no hay más. Cuando el Señor dice que se va a formar una vida, es porque es voluntad de Él. ¿Quiénes somos nosotros como seres humanos para detener esa vida? ¿No? Cuando Dios ya permite que esa vida se geste en el seno materno, es porque es voluntad de Él, ¿no? No tengo ahorita en la cabeza así como que los nombres exactos, pero yo recuerdo muy bien que alguna vez mi mamá me dijo ¿sabías que tal persona, si su mamá hubiera abortado, no hubiera llegado, no hubiera existido, y es esta persona que hace esto y aquello y aquello y aquello, y tantas cosas que ha aportado a la iglesia, a la sociedad, a tantas cosas, y uno se queda así como maravillado, ¿no? Porque de repente pasa por la cabeza de las personas el hecho de echar mano, de quitar esa vida del aborto, ¿no? De lo que estamos platicando. Y sin embargo no nos ponemos a pensar en qué hay más allá de. Simple y sencillamente nos quedamos en el momento a lo mejor del temor, de la falta del compromiso, de qué va a pasar, de tantas cosas que se presentan en un momento solamente, pero nuestra mente no da para más a pensar más adelante qué viene o qué quiere Dios, qué está en el pensamiento de Dios en ese ser que acaba Él de dar vida. El lunes decíamos que si nosotros decimos no a la vida, estamos diciendo no a la existencia de Dios entre nosotros, porque Él es el hacedor de la vida. Entonces, de repente yo creo que sí nos debe de llamar mucho la atención, las leyes que van en contra de la vida. O sea, no podemos nosotros dejar que esto pase desapercibido o como que, pues no sé, dicen que pasó. No podemos nosotros de repente quedarnos callados frente a una injusticia, porque si esa vida que corre peligro en este momento fuera la tuya, fuera la mía, la verdad es que no sé cómo estaríamos en este momento. O sea, a lo mejor no sabríamos ni dónde meternos con tal de defender la vida. Y para muestra, disculpen, pero basta un botón. ¿Por qué? Porque frente al COVID, que también lo decíamos el lunes, frente al COVID, nosotros, pues miren, tan sencillo, usamos nuestro cubrebocas porque esto para nosotros se ha convertido en una protección para nuestra vida. Se ha convertido como en una muralla para resguardar nuestra existencia. Y porque si nos preguntan a nosotros o les preguntamos a ustedes, ¿quién de ustedes quisiera estar en un hospital con una condición precaria de salud? Y pues yo creo que vamos a caer todos en la cuenta y vamos a decir, no, pues yo creo que nadie, sea por COVID o no sea por COVID, no quisiéramos enfermarnos, y esto habla de que queremos defender la vida. Entonces, frente al acontecimiento del aborto, ¿cómo nosotros vamos a guardar silencio? ¿Cómo vamos a guardar silencio si estamos llamados a abrir nuestros labios para defender la verdad? Porque la verdad nos hará libres, porque es un asesinato el aprobar el aborto, y nos lo hacen ver como parte de un derecho, También decíamos, disfrazamos, maquillamos el acontecimiento diciendo, es que la mujer tiene derechos. Sí, la mujer tiene derechos, eso es indiscutible. La mujer tiene derechos, pero el bebé también tiene derechos. Sí, también el bebé tiene derechos, y por lo tanto nosotros no somos absolutamente nadie para tomar una decisión de esa especie en cortar la vida a un ser inocente. Así es, un ser indefenso, ¿no? Un ser indefenso, pero también yo pienso que como católicos debemos unirnos y alzar la voz, salir de esa apatía en la que estamos sumidos, porque ¿cómo es posible que en la marcha del domingo hubo tanta gente en favor de la vida y se dio más noticia a unos pocos
que tienen otros intereses. Tenemos que seguir sumando, tenemos que estar unidos para lograr algo. Seguir levantando la voz. Seguir levantando la voz. Para ser escuchados, ¿no? Pues sí. O aunque sí nos escuchan, yo pienso que nos escuchan, ¿no? Pudiera ser que nos ven, que sí. Pero hay que hacer que nos escuchen. Pero hay que hacer que nos escuchen. Sí. Sí, yo creo que, miren, los intereses humanos a veces tratan de tapar así como de la mejor manera lo que está sucediendo, porque hay intereses humanos, hay intereses económicos, pero nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, y un cristiano no le puede dar la espalda al evangelio. Un cristiano no le puede dar la espalda al evangelio, no podemos permitirnos darle la espalda al evangelio, y se la damos cuando nosotros tenemos la capacidad de callar frente a las injusticias. Avancemos un poquito y veamos que de repente pues no vamos a tener la oportunidad, y qué bueno, de practicar un aborto, y qué bueno que no la vamos a tener. Pero a lo mejor sí tenemos la oportunidad de callar frente a otras injusticias que están sucediendo a nuestro alrededor. Y entonces nos convertimos en cómplices desde las cosas pequeñas hasta las cosas más grandes, que son las que están sonando en este momento en nuestros medios de comunicación. El aborto. Es permitido el aborto en nuestro país. Y a lo mejor no nos había espantado, porque resulta que el aborto estaba siendo legalizado en otros lugares, en otros países, y lo mirábamos lejos de nuestra realidad. A lo mejor incluso llegamos a hacer algunas conversaciones donde contemplamos qué ingratos, qué falta de conciencia para estas personas. ¿Cómo fue posible que dejaran que su gobierno llegara a tomar este tipo de decisiones? Es que yo creo que ahí no hay católicos que defiendan esta parte de la vida. Y hoy que nos dan esta cachetada a nosotros como mexicanos, pues a lo mejor algunos no sabemos dónde meter la cabeza, porque resulta que no se está hablando del otro mundo, se está hablando de nuestro país. Y nuestro país pareciese como si dijera decirle no a la vida. Y me da muchísimo gusto, don Macario, que usted toque este aspecto importante donde la manifestación del domingo se convierte para nosotros como en un parámetro de gran amplitud, de gran alegría, porque más de uno decidió unirse en número, pero también de corazón, para decirle a aquellos que llevan adelante la legislación, para decirles que no se pueden tomar decisiones tan a la ligera, que México es pro vida, que México es pro vida, que México tiene cristianos que están dispuestos a alzar la voz en favor de la vida. No tengamos miedo. No hay absolutamente nada que temer cuando Dios está de nuestro lado. Cuando Dios está de nuestro lado, la barca llegará a buen fin. No, y el sentir, yo me acuerdo ahorita, ¿no?, que está mencionando, el sentir es de impotencia, el sentir es de dolor, el sentir es de cómo mi país puede aprobar algo así. O sea, en el momento en que uno llega a sus oídos ese impacto, de verdad que es un sentir de impotencia. Nosotros que llevamos nuestro apostolado con los matrimonios, digo, ahorita que más o menos hago la analogía, muchas veces la pareja dice, pues es que nos divorciamos porque ya no nos entendemos, porque cada quien por su lado, y pensamos equivocadamente que el divorcio es lo más fácil, que el divorcio es zafarse de, que el divorcio es me deshago del contratiempo, del problema, de la situación. Y no es así. O sea, no quiere decir que porque haya un divorcio es ya me deshice de lo más
complicado y va a ser más fácil o solucione el problema y no. Y nos damos cuenta que realmente no. Entonces yo creo que así sucede también con el aborto. Pensamos equivocadamente que abortar, que interrumpir esa vida, que ir en contra de lo que Dios quiere por salir de un momento, de una situación complicada, es lo más fácil. Y realmente no es así. Renunciamos al compromiso, renunciamos a la voluntad y tomamos una salida que creemos que es la más fácil, pero no, es la que más cuesta. Sí, porque después vienen cosas también difíciles, ¿no? No se queda solamente ahí, ¿no? ¿No es así, hermanita? Sí, claro que sí. Estaba leyendo una parte de este documento, de esta declaración, donde la iglesia dice, ojalá y pudiéramos nosotros trasladarnos a aquella imagen que nos presenta la Sagrada Escritura, donde habla de aquellos hermanos Abel y Caín, y cómo Dios hace una pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que la vida es defendida desde su comienzo hasta su muerte natural, y no solamente de eso, sino de la responsabilidad de la sangre de nuestros hermanos. La responsabilidad que tiene que entrar en nuestra mente y en nuestro corazón para defender la vida. Porque no solamente nos convertimos en responsables de nuestra propia existencia en el cumplimiento de una misión específica, sino que aquello va más allá, y en el siguiente escalón vamos a encontrar que somos también responsables de la vida de los demás. Algo bien clarito, ojalá y nos puedan ir por ahí escribiendo para, les repito, para hacer rico este momento, también para darnos cuenta si de verdad pues no andan distraídos en otra cosa por ahí mediando los platos y nosotros aquí empeñados en esto, ¿verdad? Entonces, para estar en contacto con ustedes, aún cuando sea a través de los medios de comunicación, que si somos sinceros, si lo sabemos aprovechar, se convierten en una bendición para poder llegar hasta sus hogares. Ahora, hermana, si me permite, esta semana, mi hija adolescente que está en preparatoria, le pidieron que hiciera un ensayo acerca del aborto. Estaba realmente muy confundida porque todo iba inducido a aceptarlo. Entonces, en la materia le decían: aquí está el material, no hay ninguna justificación que avale el no hacerlo. Y cuando ella empezó a decir: yo soy católica, mi familia es lo primero, tengo que preguntar, tengo que consultar, y agradezco esa parte que lo consultó con nosotros, pero entró en duda por la calificación. Sí, incluso por cómo estaba inducido. A mí se me hizo realmente extraordinario. O sea, el profesor deja un trabajo en donde les da a los alumnos una fuente en la cual basarse. Ignoro de dónde sería. Sin embargo, va inducida al decir: no hay ninguna instancia, ni política, ni social, ni ética, ni de ninguna índole que prohíba el aborto, solamente el de la iglesia, les decía, ¿no? Uh-huh. Y induciéndoles, como lo han dicho, ¿no? Es que si hay una violación, ¿cómo va a tener al bebé la persona, ¿no? La mujer. Y realmente confundida, la hija nos pregunta: mamá, ¿qué hago? O sea, ¿cómo? Pero ¿cómo es? Aparte de confundida, estaba incluso impactada, impactada, porque no concebía cómo es que tenía que dar por hecho algo para lograr una calificación. Afortunadamente, en confianza platicó con nosotros, y lo que pedimos es: estamos en favor de la vida, la familia es lo primero, ¿sí? A mí, y quiero compartirles la respuesta que le dio a mi esposo, y la verdad que para mí fue maravillosa, que le dijo: lo importante y lo que la gente no ve
es que en realidad la iglesia es la única que defiende los valores, que sigue defendiendo la vida, que sigue defendiendo la ética, y lo demás que está alrededor es lo que hace lo contrario. Entonces, lo único que quieren, pues es una comodidad que pueda llevarlos a otro fin. Pero, sin embargo, la iglesia es la que siempre mantiene los valores bien fundados. Qué interesante pensar en la situación de esta jovencita que tiene 17 años. Y pensar desde ella en miles y miles de jóvenes que están abordando la misma situación y que no tienen una base firme donde sostener un criterio que les favorezca a inclinarse en favor de la vida, y que se dejan llevar por una calificación que es finita, que se acaba. Miren, reprobemos una materia que un día no valdrá la pena, porque ni la mucha inteligencia, ni los muchos conocimientos nos darán la posibilidad de ganarnos las llaves del paraíso si actuamos en contra de la vida. Entonces, interesantísimo el poder tener esta experiencia. Ojalá nos puedan comentar de aquel lado qué opinan sobre el criterio que estos padres de familia sostienen para su hija, la confusión, la manera en la que se confunde ella y que la hacen confundirse porque, bueno, va a reprobar una materia. Sí, claro. Y el tema es que gracias a Dios, nuestra hija se acercó a nosotros. Sí. Hay quienes no tienen ese privilegio. Sí, ¿A quién o con quién buscan ayuda? Y lo que es más fácil es lo que me están diciendo, lo que me están transmitiendo, porque no conozco nada más. Afortunadamente, la niña conoce un poquito más y se atrevió a contarnos. Sí, así es. O sea, es eso, ¿no? Y incluso una de las palabras clave que para mí, redundantemente, para mí es clave, es esa conciencia que pueda tener uno ante el hecho en sí, ¿no? Sí, sí. En la marcha, compañeras de ella la invitaban. Me preguntaba ella, oye, ¿pero a qué van? Pues tú dime, ¿qué es lo que pretenden? Pues quieren sus derechos, pero ¿cuáles derechos? O sea, vamos viendo, ¿quieren una comodidad de un libertinaje? ¿Quieren un derecho? O pregunta exactamente qué es lo que quieren. ¿Sí? Y pregúntate tú también qué es lo que quieres y qué necesitas. Uh-huh. Hay mucha confusión. Y bueno, la materia más disponible para estas confusiones precisamente son los jóvenes. Son los jóvenes que son bombardeados por tantas situaciones concretas que llegan a tener en ellos tantísima confusión. O sea, son materia vulnerable, utilizada para que nuestra sociedad le diga sí al aborto y no a la vida. ¿Por qué? Por dos cosas bien sencillas. Porque se ha llegado a confundir la libertad con el libertinaje. La libertad con el libertinaje. Dios nos deja libres y nosotros de repente ya cuando acordamos andamos rayando con el libertinaje en situaciones bien concretas que nos van como de repente nos llevan como de a poquito y cuando acordamos pues ya las situaciones se hacen bien complejas, ¿sí? Se hacen bien complejas. No somos responsables a veces ni siquiera de nuestra propia vida y nos andamos aventando unos paquetitos haciéndonos responsables de la vida de otro ser. Entramos en confusión y optamos por las cosas como las más prácticas, las que el mundo nos presenta como muy viables y muy buenas. Aborta y no pasa nada. No, sí pasa, porque no solamente te afecta físicamente, te afecta emocionalmente, te afecta en muchos aspectos y entonces pues quedan totalmente a un lado los derechos de la mujer, quedan totalmente a un lado la dignidad de la mujer y eso no nos lo dicen en este momento que nos hablan
de legalizar el aborto. Eso no lo tocan. No tocan todo lo que te va a afectar. Solo nos quedamos, entre comillas, en aquello que te va a favorecer. Pensaba en el Evangelio, en aquel Evangelio donde el Señor nos habla sobre la entrega de unos talentos y cómo Él se va y le deja a uno 3, a uno 5, a uno 10, y así nos podría dejar a nosotros miles y miles de talentos, y de nada nos servirá si no tenemos la capacidad de ponerlos en práctica, de ponerlos a trabajar para sacar lo mejor de nosotros y de evitar el perder tiempo en cosas que la verdad no tienen mucho sentido. Por ejemplo, los jóvenes de repente se dejan llevar por el libertinaje, y cuando pues ya las cosas no van como por buen camino, pues pareciese como si esto de la legalización del aborto les hubiera abierto un panorama de haz lo que quieras, no importa, porque en realidad las consecuencias que pueda tener tu libertad ya tiene una solución, ¿sí? Y entonces queremos convertirnos en asesinos. Miren, suena muy fuerte esa palabra, pero esa es la palabra, esa es la realidad, no podemos ocultarla. Si nosotros le quitamos la vida a un ser humano, aun cuando sea al inicio de su concepción, es lo mismo que si se lo quitáramos a uno de 15 años, de 12, de 13, de 20, de 24, es lo mismo. La vida ya está ahí. Entonces, no podemos, como ya decíamos, disfrazar o maquillar, tratando de decir que pues no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa y está pasando. Y entonces, pues llamados a defender la vida. Y en estos días hemos insistido desde el magisterio de la Iglesia en la importancia que tiene la formación familiar, porque en el seno familiar, decíamos, el seno familiar, la pareja, el hombre y la mujer, se convierten en la cuna donde surge la vida. Se convierten como en la materia disponible para que Dios siga creando al ser humano, creando y recreando al ser humano. Entonces, pues, ¿qué valores podemos nosotros atribuir o pretender que tenga la familia para que surja la vida? ¿De qué manera nosotros podemos contrarrestar esta legalización del aborto para que no vaya más allá? Porque miren, aunque la ley se apruebe, si yo soy una mamá responsable, si yo soy un papá responsable, aun cuando esa ley esté aprobada por nuestras leyes, no tendrá ningún fruto si yo me hago responsable de mis hijos, educándolos en la fe cristiana y haciéndoles ver con mayor claridad y precisión los valores para defender la vida. La importancia de mantenerlos informados, ¿sí? Con ahí valores está la clave. Y respaldados en la palabra. Así es, ahí está la clave, hermana, cuando realmente puede haber infinidad de leyes, pero si los valores dentro del seno familiar son fuertes, son firmes, son grandes y están basados en el Evangelio y en lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide, puede haber infinidad de leyes. Y hay que estar formados e informados, porque algunos sí sabemos, o sea, el conocimiento sí lo tenemos, pero a veces no nos formamos para defenderlo. Lo conocemos y ahí se queda. Y el día que nos llamen a rendir cuentas, que nos digan, a ver, ¿qué hiciste con los talentos que deposité en ti? ¿Los enterré o los compartí para que se multiplicaran? Así es. En estos días, yo tuve la oportunidad de encontrarme con una pareja que nos tenía muchas dificultades como pueden tener tantas parejas, pero una de ellas era precisamente que iba en torno a este tema del aborto. Involuntariamente habían perdido un pequeñito
y estaban como, bueno, están en ese proceso de sanación por la pérdida de este bebé, puesto que ella no se dio cuenta del embarazo, no se dio cuenta a tiempo, se dio cuenta el día que lo perdió. Entonces, ¿cómo resanar todo aquel sufrimiento donde ella experimenta la culpabilidad de haber perdido ese bebé? Y cómo resanar ese detallito cuando ni siquiera había conciencia de la existencia. Ahora trasladémonos al punto donde hay conciencia, y con todo y la conciencia tú decides decirle no a la vida. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor. ¿Qué será que la conciencia está tan adormecida que no logramos darnos cuenta de la magnitud de la maldad que puede existir para decirle no a la vida cuando está surgiendo una posibilidad? Decíamos en estos días, una misión concreta. Dios que quiere mandarnos, pensemos en la persona más importante que tenemos nosotros a nuestro lado, y que de repente esa persona más importante hubiese sido una víctima del aborto. ¿Cuántas cosas bellas hubiesen sido tan lejanas de nuestra realidad por la existencia del aborto? Y estos detalles que pasan todos los días, a veces pues como somos tan felices y tenemos todo, se nos olvida detener un poquito nuestra existencia, aligerar nuestro paso, hacer más sensible nuestra conciencia y darnos cuenta que sin Dios no somos absolutamente nada. Y Dios es el Dios de la vida, es el Dios de la vida. Si nosotros vamos a algunas apariciones de la Virgen María en distintos lugares, hay un signo muy interesante, que tiene la imagen de la Virgen, y es que tiene un cinto en la parte arriba del vientre, que quiere indicarnos a nosotros el sí a la vida, la maternidad divina. Y cómo la Virgen se aparece encinta, defendiendo la vida, porque la defiende no solamente pensando en un bebé, la defiende pensando en una humanidad que sufre por el pecado, por la concupiscencia, porque tenemos esa tendencia a portarnos mal, pero no somos malos, porque somos hechura de las manos de Dios, y Dios no hizo nada malo. Defendamos la vida, no nos cansemos de defenderla, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más extraordinarias. Desde, decíamos, el cuidado de nuestra salud hasta el cuidado de la salud de los demás, hasta, si es preciso, defenderla en aquellos jóvenes y jovencitas que están pasando por momentos difíciles, que tienen mucha incertidumbre frente a la decisión de interrumpir o no interrumpir, quitar o no quitar el proceso de un embarazo. ¿Por qué no ayudarlos? ¿Por qué no hacerles que vean con mayor claridad la hermosura de poder llevar adelante hasta su último fin, el don de la vida? Y qué ironía, ¿no, hermana? ¿Cuántos matrimonios que no pueden tener hijos, que el Señor a lo mejor no les ha regalado ese don por X circunstancias? ¿Cómo es que unos quieren quitarla y cuando otros la quieren tener, no la tienen? La anhelan tanto no la tienen. Y no la tienen. Qué cosa tan irónica. Realmente necesitamos salir de esa conciencia dormida, de esa conciencia cómoda, de esa conciencia letargada que no nos permite ser más firmes en defender esa parte de la vida. De esa apatía, ¿no? Que lo veíamos en otros lados, pero ¿qué tal cuando llegó aquí, que la tuvimos cerca, ya no supimos cómo reaccionar? Por no haber reaccionado a tiempo, por no habernos unido a tiempo, por no habernos puesto a trabajar a tiempo. Pero nunca es tarde, ¿no, hermana?
Nunca Sí, es tarde. no, nunca es tarde. Nunca es tarde. Siempre, siempre tendremos la oportunidad de experimentar la misericordia de Dios y desde esa misericordia, pues luchar por la conversión nuestra y la conversión también de los demás. Y yo creo que cabe bien regresar a ese punto que me ha estado resonando a mí, ese punto donde los papás puedan experimentarse muy, muy responsables de la defensa de la vida en la educación de sus hijos. En la educación de sus hijos, porque en sus hijos tenemos las nuevas generaciones. Mire, nosotros de alguna forma, pues ya nos tocó defender la vida y aquí estamos. Todavía seguimos caminando y mientras Dios nos conceda estar aquí, somos responsables de ella. Pero estamos hablando en este 2021 del surgimiento de una ley y estamos hablando de nuevas generaciones que están creciendo, que están naciendo con esa ley. Y que a lo mejor si a nosotros nos ha pegado y nos ha pegado duro, a lo mejor a las nuevas generaciones les dará lo mismo, porque van avanzando con ella. Entonces yo creo que será de suma importancia que los matrimonios o los papás o las mamás que están escuchándonos en este momento, que están siguiendo la transmisión, puedan hacer conciencia, como la hacemos nosotros, puedan hacer conciencia de la importancia que tiene la formación y la educación íntegra de sus hijos, de aquellos que están bajo su responsabilidad. ¿Para qué? Para que aún cuando las aguas del mal atenten contra la vida, nosotros vayamos contra marea y podamos salir vencedores, porque el timón lo sigue llevando Cristo. Y entonces tenemos que sentirnos seguros y convencidos de que si Dios guía nuestra vida, no habrá absolutamente ninguna ley que atente contra ella. Yo creo que una de las herencias que podemos dejarles a nuestros hijos más valiosas es una de ellas, ¿no? El defender la vida, el alzar la voz por tal y el tener bien fundados sus valores para que de aquí en adelante, el día de mañana que no estemos nosotros, ellos sigan haciéndolo. Darles los mejores elementos para que tomen una decisión perfectamente en conciencia de la mano de Dios. Acercados siempre al Evangelio, que es nuestra guía, como Cristo que es el camino, la verdad y la vida, no hay más. Sí, y decíamos, o sea, la formación tiene que ser íntegra, porque no solamente es que pensemos en nuestra vida como cristianos, sino que también pues tenemos que tener una conciencia formada para saber distinguir desde la vida moral lo que está bien y lo que está mal. Que no tengan que venirnos a contarnos, que nosotros estemos convencidos no solamente de lo que creemos y profesamos desde la fe, sino que también desde nuestras propias convicciones podamos defender la vida como parte de la misma vida, Yo no sé, miren, yo a veces me he encontrado con jóvenes que la verdad es que son admirables, porque ellos llegan a creer en algo y llegan a creer de tal manera que si les piden la vida la entregan, porque lo creen con mucha firmeza. Lo defienden. Entonces, ¿cómo no apostar por nuestros jóvenes en la formación? Para que ellos, nuevas generaciones, nos ayuden a nosotros a defender lo que hasta este momento había sido defendido. Porque miren, la vida se nos ha ido, este tipo de leyes se nos han ido filtrando como que en escondiditas, como que sí, como que no. No crean que antier que se aprobó la ley del aborto, empezaron a ver los abortos. No, el enemigo ha hecho su trabajo. Pero ahora de una manera, perdón la palabra, pero de una manera como sinvergüenza, porque ahora ya se convirtió en una ley.
Sí, entonces sí es como muy importante que tengamos en cuenta cómo le vamos a hacer nosotros. Ya no podemos quedarnos a contemplar lo que está pasando, sino cómo le vamos a hacer para defender la vida desde la educación de las nuevas generaciones, por ejemplo. No, y ¿Cómo aparte, le vamos a hacer? Ser muy perspicaces también y tener nuestros valores bien fundados para también no dejarnos llevar por el demonio y el maligno que de repente nos maquilla el asunto como para creerle al otro lado, ¿verdad? Y decir, no, pues, ay, y ponernos en duda de las cuestiones que están pasando, porque así es el maligno, nos engaña también, ¿no? Nos hace creer que hay cosas que están bien y no lo son. Pues el magisterio tiene mucha materia para que nosotros crezcamos y crezcamos mucho, tiene mucha materia. También nuestra iglesia con diferentes movimientos eclesiales busca de hacernos llegar hasta el seno de nuestros hogares formación e información para seguirnos alimentando y para seguir como fortaleciendo nuestra fe, aquello que creemos y somos. Les repito, busquemos de defender la vida desde su inicio hasta su final, pero no un final programado, sino el final que Dios quiere que nuestra vida tenga. Dejemos toda nuestra existencia en las manos de Dios y que Dios sea el que gobierne toda nuestra vida. Yo creo que en estos días, me recordaba que en estos días, por ejemplo, el movimiento de conyugales tendrá un encuentro. ¿Por qué no pensar de repente que esta materia puede ser para nosotros pues de gran apoyo para el momento concreto que estamos viviendo frente a la legalización del aborto? Y cómo no podemos hacer uso de todo, absolutamente de todo, para poder salir vencedores. Con esto vamos a ir cerrando este día de formación, invitándolos a que pues sigamos conectándonos en los días que faltan y también que sigamos siendo pues propagadores de estas páginas que buscan la formación integral cristiana de nuestras familias. De repente nos encontramos, miren, los deditos tienen una agilidad. A mí, por ejemplo, ya me funciona bastante para subir los corazoncitos y el me gusta y no sé qué, ya estoy aprendiendo. Entonces, yo digo, si a mí, que casi no tengo práctica, ya hasta le hago así y me sale como tan espontáneo, de repente entramos a otras páginas que en lugar de formarnos la mente y el corazón, nos la deforman. Busquemos de seguir estas páginas que la única finalidad que tienen es formar una conciencia libre, una conciencia cristiana. Y pues bueno, escuchamos más o menos qué día y cómo va a ser el encuentro conyugal por si a alguno le interesa. Y también, aun cuando no quedase toda la información en el día de hoy, pues en la página de la parroquia está. Entren a la página de nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Esperanza, y ahí se darán cuenta toda la oferta que tenemos para cada uno de ustedes. Así es, pues en el seno familiar es donde se forjan las próximas generaciones, y qué mejor que un seno familiar sano, estable, firme, lleno de valores, de buenas convicciones. Y para eso precisamente vamos a tener un encuentro conyugal ahora en octubre, el 23 y 24 de octubre, para todos los matrimonios, tanto que están bien y quieren estar mejor, como aquellos matrimonios que a lo mejor están pasando por alguna desestabilidad o alguna crisis. También el encuentro conyugal puede ayudarlos y puede apoyarlos. Los invitamos a este taller conyugal que les va a dar las herramientas para tener una mejor comunicación en pareja. Así es, tanto la comunicación como muchas otras cosas más que van a fortalecer el matrimonio. Y cuando los pilares de la familia, que son el esposo y la esposa, están firmes en ese seno familiar, automáticamente los hijos van a ser unos hijos alegres, estables física, mental y emocionalmente. Así que los invitamos a todos para que asistan a este próximo encuentro conyugal. Muchas gracias, hermana. No, gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias a los que se han conectado y nos vemos mañana si Dios quiere.
Buenas noches.